La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el bloque oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. El origen del término provino del escritor George Orwell en su ensayo You and the Atomic Bomb, en el que se aludía al permanente estado de Guerra Fría que iba a experimentar el mundo a partir de aquel momento debido a la existencia de la bomba atómica. La primera fase de la Guerra Fría comenzó en 1945, inmediatamente después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos comenzaron a sospechar que tanto británicos como estadounidenses planeaban forjar una unión contra los soviéticos, la llamada Operación Impensable, para forzar a la Unión Soviética a firmar un tratado de paz aparentemente ventajoso para los intereses occidentales. Los aliados, países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, no estaban de acuerdo en cómo deberían marcarse las fronteras europeas tras la guerra. Por un lado, el modelo estadounidense se basaba en la instauración de gobiernos y mercados económicos capitalistas, y por otro lado, los soviéticos creían que la estabilidad habría de basarse en la integridad de las propias fronteras de la Unión Soviética. Esto debido a la experiencia de los soviéticos que habían sido invadidos desde el oeste en los últimos 150 años, lo que llevó a los líderes soviéticos a querer asegurar que el nuevo orden europeo no fuera hostil a los intereses de la Unión Soviética. Poco antes del término de la Segunda Guerra Mundial, en febrero de 1945, los líderes de las grandes potencias, Stalin, Churchill y Roosevelt, se reunieron en Yalta, en donde trataron de crear un marco para la reconstrucción de Europa sin llegar a ningún consenso. Y tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos ocuparon de facto las zonas de Europa del Este, mientras que Estados Unidos y sus aliados mantenían la Europa Occidental. Para el mantenimiento de la paz mundial en ese mismo año, los aliados crearon las Naciones Unidas con una capacidad limitada durante sus primeros años, en las que las potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial se aseguraron el poder de vetar acciones contrarias a sus intereses. En julio de ese mismo año, nuevamente los líderes de las grandes potencias se habrían reunido en Potsdam, donde emergieron las primeras diferencias acerca de Alemania y la Europa del Este. Y durante esta conferencia, el líder de Estados Unidos, Truman, le informó a Stalin que los Estados Unidos habían creado una nueva arma, y Stalin, que ya estaba al tanto de los avances tecnológicos estadounidenses en el desarrollo de la bomba atómica, expresó que aquella nueva arma sería usada contra Japón. Una semana después de finalizada la conferencia, los Estados Unidos lanzaron la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Los acuerdos de la conferencia de Potsdam llevarían más tarde a un mundo bipolar en la Guerra Fría, donde por primera vez el comunismo y el capitalismo se separarían de una forma física. Para febrero de 1946, George Kennan, ministro consejero en la embajada estadounidense con sede en Moscú, escribió el conocido Telegrama Largo, en el que se apoyaba una política de inflexibilidad con los soviéticos. Semanas después de la recepción del Telegrama Largo, Churchill pronunció su discurso sobre la cortina de hierro o telón de acero, donde promovía la alianza anglo-estadounidense contra los soviéticos, a los que acusó de haber creado una cortina de hierro desde Stenin hasta Trieste. Desde finales de la década de los 40, la Unión Soviética había anexado varios países como repúblicas de la Unión Soviética, llamándose la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o URSS, y así varios otros países se convirtieron en estados satélites soviéticos. Stalin dirigió los sistemas en los países del bloque del Este, que eran económicamente comunistas y dependientes de la Unión Soviética en materias primas. En los primeros 5 años que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial, se produjo una masiva migración desde estos estados a Occidente. Para 1947, el gobierno estadounidense puso en práctica la teoría de la contención, que tenía como objetivo frenar la expansión comunista. El presidente de los Estados Unidos enmarcó esta teoría dentro de la doctrina Truman, dada a conocer a través de un discurso del presidente en que se definía el conflicto entre capitalistas y comunistas como una lucha entre pueblos libres y regímenes totalitarios. En junio de ese mismo año, la doctrina Truman sería complementada con la creación del Plan Marshall, un plan de ayudas económicas destinado a la reconstrucción de los sistemas político-económicos de los países europeos y para frenar el posible acceso al poder de partidos comunistas en las democracias occidentales europeas. Asimismo, el Plan Marshall constituyó la remodelación de numerosas ciudades europeas que habían quedado destruidas tras la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, Moscú creó una serie de subsidios y canales de comercio conocidos primero como el Plan Molotov, que poco después se desarrollaría dentro del Comecon. Para 1948, Stalin
temiendo que la población del sector soviético de Alemania se posicionase a favor del bloque capitalista, cerró las vías terrestres de acceso a Berlín del Oeste, imposibilitando la llegada de materiales y otros suministros a la ciudad. Sin embargo, Estados Unidos y Reino Unido organizaron un puente aéreo para proveer de suministros al bloqueado sector occidental de la ciudad, y finalmente el bloqueo se levantó pacíficamente. En septiembre, los soviéticos crearon el Komintern, una organización cuyo propósito era mantener la ortodoxia ideológica comunista, convirtiéndose en un mecanismo de control sobre las políticas de los estados satélites soviéticos junto con la policía secreta soviética, la NKVD. Para junio del siguiente año, Yugoslavia fue expulsada de la organización soviética. Sin embargo, esta se identificó como país neutral dentro de la Guerra Fría. En abril de 1949 se constituye la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocida como la OTAN, con lo que Estados Unidos tomó formalmente la responsabilidad de defender la Europa Occidental, junto a los países europeos que se adhirieron a la OTAN. En agosto de este año, la Unión Soviética detona su primer bomba atómica. Por su parte, años más adelante, el bloque del Este crearía el Plan de Varsovia, la contraparte de la OTAN. En mayo de 1949 se establece la República Federal de Alemania como producto de la fusión de las zonas de ocupación aliada. Como réplica, en octubre de ese año, los soviéticos proclaman su zona de ocupación como la República Democrática Alemana. Dentro de esta estrategia de generalización de la contención, el trato de operaciones se amplió de Europa a Asia, África y América Latina, con la intención de detener los movimientos revolucionarios, muchas veces financiados desde la Unión Soviética, como ocurría en el caso de las excolonias europeas del sudeste asiático. A principios de la década de 1950, los Estados Unidos formalizaron alianzas militares con Japón, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Filipinas, garantizando a Estados Unidos una serie de bases militares a lo largo de la costa asiática del Pacífico. Si deseas saber cómo continuaron los enfrentamientos entre las grandes potencias durante la Guerra Fría, da clic en la segunda parte de este video. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video.